La muerte prematura de un joven bombero levantó sospechas. Que un policía joven muriera de la misma manera no era una coincidencia. Los científicos se preguntaban si estos diminutos cristales serían la causa. El oficio de bombero es extremadamente peligroso y para Randy Thompson el año 2000 fue especialmente problemático. Primero, apagó el fuego de un camión en Cumming, Georgia, y se rompió la nariz. Al operarse para arreglarla, desarrolló una infección de estafilococo mortal. Los doctores informaron que era una infección muy grave. Puede provocar la muerte. Randy sobrevivió, pero sus problemas de salud persistieron. Un amigo le encontró tendido en el suelo de la cocina, vomitando y confuso. Empezó a tener alucinaciones. Me miró y dijo, vuelve a la maldita jaula. Le miré y pregunté, ¿qué? ¿Métete en la jaula? ¿Qué estás diciendo, Randy? He dicho que te metas en la jaula. Y me di cuenta de que creía que hablaba con su pájaro. Le diagnosticaron un virus estomacal grave. Pero se fue recuperando poco a poco gracias a la ayuda de su pareja de hecho, Lynn. Cada vez que hablábamos parecía más y más sano. Me contó, Lynn me hizo queso a la parrilla con té dulce. Dijo, lo toleré bien, no devolví. Muy bien, Randy, le dije, eso es bueno. Puede que ya estés curado y saldrás de esta. 2 días después, su estado empeoró y Randy Thompson murió. Horrible. Unos hijos que perdieron a su padre sin razón. Un hombre arrebatado de una carrera que amaba sin razón. En la autopsia de Randy, los análisis toxicológicos no hallaron rastros de drogas ni alcohol en el cuerpo, pero el médico forense encontró indicios de problemas en el corazón. Tenía el corazón dilatado, sufría alguna enfermedad importante en la arteria coronaria. Por ese motivo, atribuí la muerte repentina a su enfermedad cardíaca. A nosotros nos costaba creer eso porque nunca antes había tenido problemas de corazón. Estaba destrozada. Fue una experiencia que no se la deseo a nadie. Randy murió dejando a su pareja de hecho, Lynn, y a 2 hijos pequeños. Tenía tan solo 32 años. Lo último que dijo fue, ¿crees que voy a morir? Con el tiempo, la familia de Randy Thompson y sus amigos fueron superando lentamente su muerte inesperada. Hasta que unas semanas después, la madre de Randy recibió una carta de una desconocida. La madre de un policía fallecido de la ciudad colindante. El contenido de la carta era espeluznante. La acompaño en el sentimiento por la muerte de su hijo Randy. Mi hijo Glenn murió hace 6 años misteriosamente. Realmente no sabía qué pensar. Lo que me contó coincidía exactamente con lo ocurrido a Randy. Pocas semanas después de la muerte de Randy Thompson, su madre recibió una carta. La acompaño en el sentimiento por la muerte de su hijo Randy. Era de una mujer que decía que su hijo había muerto en circunstancias similares y sugería que ambas muertes estaban de algún modo relacionadas. Estaba aterrorizada porque su hijo y el mío habían fallecido exactamente de la misma manera. El informe del hospital, los informes de la autopsia, todo era exactamente igual. Nita Thompson no me creía, solo repetía, no puede ser cierto. 6 años atrás, Glenn, un agente de policía, tuvo los mismos síntomas que Randy Thompson. Estaba tan enfermo. Le temblaba la voz al hablar. Me contó que tenía un virus estomacal muy fuerte, que no se le curaba. Vomitaba, no podía parar de vomitar, tenía diarrea y básicamente decía que nunca había estado tan enfermo. También sufría de confusión y tenía alucinaciones. Su mujer explicó que había pasado muy mala noche. Se levantó y tuvo alucinaciones. Empezó a dar vueltas por la casa. Sacó el arma. Creía que había intrusos fuera, intrusos que intentaban entrar en la casa. La mujer de Glenn consiguió meterlo en la cama. A la mañana siguiente parecía estar mejor. Me llamó para decir que iría a trabajar al día siguiente. Y como parecía haberse repuesto, pensé que sería bueno. Pero unas horas después, Glenn Turner murió. El médico forense declaró en la autopsia que había muerto con un latido irregular. Y él nunca había tenido problemas con eso. La madre de Glenn Turner sospechó inmediatamente que había sido un asesinato. Pidió a sus amigos del orden público que investigaran su muerte, pero no llegó a ninguna parte.
Insistían que había muerto de causa natural y que no había motivo para llevarlo más allá porque cuesta mucho dinero y que no se había cometido ningún crimen. Yo sospeché algo raro tras su muerte, pero el forense declaró que era lo que era, y no soy médico forense, así que no me quedaba otra que aceptarlo. Y así quedó hasta 6 años después, cuando la familia Turner se enteró de que Randy Thompson había muerto de la misma manera. Era difícil de entender que 2 funcionarios en 2 ciudades vecinas, ambos con 30 y pocos años, murieran tan repentinamente. Hasta que las 2 familias descubrieron que tenían algo más en común. Ambos hombres convivían con la misma mujer cuando murieron. Lynn Turner. Como un rayo agarré el teléfono y llamé al jefe de la investigación y básicamente le dije: ve para allá y acordona el apartamento. Haz lo que sea necesario, porque estoy seguro. Es imposible que 2 jóvenes fallezcan de la misma manera. Al ser interrogada, Lynn Turner declaró que era una trágica coincidencia, y los fiscales municipales no encontraron rastros que conectaran ambas muertes. Después de todo, Lynn Turner no tenía antecedentes penales. De hecho, pensé que Lynn había tenido muy mala suerte por haber tenido una relación con 2 hombres fallecidos del mismo modo. Y los amigos declararon que la pareja de hecho de Lynn, Randy Thompson, tenía un seguro de vida muy bajo, apenas $35.000, insuficiente para matar por ello. Y los análisis toxicológicos de ambos, Randy Thompson y Glenn Turner, no hallaron restos de drogas ni alcohol en el cuerpo. Seguimos sospechando que algo que ella había hecho le había provocado la muerte. Pero bueno, yo solo soy policía, no soy forense, no podía probarlo. Luego, los investigadores descubrieron un hecho alarmante. Aunque el seguro de vida de Randy Thompson estaba apenas valorado en $35.000, Lynn se apuró por cobrarlos. Gracias al registro de llamadas del móvil, pudimos determinar que el día del funeral de Randy, entre la hora de la misa en la iglesia y el oficio religioso en el cementerio, Lynn intentó contactar con la compañía de seguros. Tal vez hubiera más coincidencias en la muerte de estos hombres de las que parecía al principio. Lynn tenía que ver con todo aquello, porque es imposible que 2 jóvenes, un agente de policía y un bombero, mueran jóvenes sin que alguien intervenga. ¿Qué probabilidades hay de que 2 funcionarios de 30 y pocos años mueran bajo misteriosas circunstancias de una cardiopatía? La región sureste del país es la primera en enfermedades cardiovasculares de la nación. En nuestro departamento no es poco corriente que jóvenes hombres de la edad de Thompson sufran cardiopatías graves. Los análisis toxicológicos de la primera víctima, el policía Glenn Turner, no reveló signos de alcohol ni drogas ilegales en el cuerpo. Pero durante la autopsia de Randy Thompson, el médico forense halló cristales de oxalato de calcio en los riñones. Podían ser residuos de medicamentos recetados o podían ser un signo de envenenamiento. Inmediatamente fui hacia mi mesa y marqué el número del departamento de toxicología y pedí que realizaran un análisis de etilenglicol. Etilenglicol es el nombre químico del anticongelante. Cuando obtuvimos la muestra de Randy Thompson y la analizamos en busca de etilenglicol, los resultados no revelaron una cantidad significativa del mismo. Pero al médico forense le costaba creerlo. Me parecía muy extraño, rarísimo. Entonces el doctor Koponen descubrió lo ocurrido al primer marido de Lynn Turner, Glenn, hacía 6 años. Tuvo una corazonada y revisó el informe de la autopsia de Glenn Turner. Estudié todos los tejidos y polaricé el pulmón y el riñón como suelo hacer en todos mis casos y para mi sorpresa hallé cristales de oxalato en los riñones de Glenn Turner. Así que el doctor Koponen regresó al laboratorio de toxicología y pidió que comprobaran otra vez los resultados de los análisis en las muestras de tejido de Randy Thompson. Y el laboratorio descubrió que habían cometido un error matemático. Me di cuenta rápidamente de que había cometido un error al calcular la concentración de etilenglicol en la sangre de Randy Thompson. Y de hecho, ya no presentaba un factor 10. Cuando corregimos adecuadamente el error matemático que yo había cometido, de repente alcanzó un nivel de etilenglicol letal. Llevo haciendo esto
por lo menos 20 años, y es la primera vez que me ocurre un fallo así. El médico forense había confirmado que la muerte de Randy Thompson era un homicidio. Basándome en el informe toxicológico corregido, era bastante obvio que el señor Thompson había muerto como consecuencia de una intoxicación aguda o un envenenamiento. Cuando descubrí que Randy había muerto envenenado con anticongelante, supe que cuando exhumaran el cuerpo de Glenn, cuando analizaran los tejidos, confirmarían que había fallecido por las mismas causas. Y eso es precisamente lo que ocurrió. Exhumaron el cuerpo de Glenn Turner, analizaron otras muestras de tejidos y confirmaron que había una cantidad letal de anticongelante en el cuerpo. Es una mezcla de sentimientos. Te alegras por haberlo descubierto, pero no te alegras de escuchar lo que escuchas. Los investigadores indagaron en los movimientos de Lynn Turner y hallaron más pruebas incriminatorias. La primera fue una visita a un refugio para animales poco antes del homicidio. Lynn consultó qué producto químico usa el refugio de animales para la eutanasia. Les contó que tenía un problema con un gato callejero y quería saber qué podía hacer al respecto. Y el director de la sucursal bancaria de Lynn Turner informó a los investigadores de que Lynn tenía graves problemas financieros. Tenía muchas deudas pendientes, muchas tarjetas de crédito, con cargos por fondos insuficientes, por pagos atrasados que ascendían a varios miles de dólares al mes. Lynn tenía unos ingresos de clase media, pero consumía como si fuera millonaria. Vivía muy por encima de sus posibilidades. Y eso no era todo. Lynn había ido al banco unas semanas antes de la muerte de Randy y dijo al director del banco que se haría cargo de todos sus pagos, préstamos, todo. En fin, que los liquidaría en pocas semanas. Los fiscales creen que el móvil de ambos asesinatos fue el dinero. Lynn Turner fue la beneficiaria de la póliza de vida de $150.000 de su primer marido. Y además recibió una pensión mensual de $750 al mes. Se había dispuesto a cobrar los $200.000 del seguro de vida de Randy Thompson. Pero los investigadores hallaron pruebas de que Randy le había engañado. Lynn había convencido a Randy de hacer un seguro de vida de $200.000 y ella era la beneficiaria de esa póliza. Pero después de morir Randy, descubrió que la póliza había vencido y que no iba a cobrar ningún dinero. Aquello levantaba la sospecha de que Randy quizás temiera que Lynn quería hacerle daño. Los investigadores averiguaron que en la casa que Lynn compartía con su marido, Glenn Turner, había un recipiente con anticongelante, aunque por aquel entonces a nadie le pareció extraño. Al fin, Lynn Turner fue arrestada con 2 acusaciones de asesinato en primer grado. Ella insistía en que era inocente y estaba segura de que no habría pruebas suficientes para inculparla. Lynn era inteligente. Lynn quería ser agente de policía. Sabía mucho. Sabía cómo cometer un crimen. Sabía qué se busca y sabía cómo crear una coartada. Lynn Turner conoció a su primer marido, Glenn, mientras trabajaba como telefonista de emergencias. Pero en menos de 2 años, Glenn contó a sus amigos que el matrimonio tenía problemas. Nos contó que solo habían tenido sexo 2 veces desde que se casaron. Que ella sufría algún tipo de problema femenino que no le permitía tener sexo. Por supuesto, todos pensamos, pues podríamos nombrar a 3 o 4 tipos con los que se acuesta, pero no pudimos decírselo. Glenn también comentó a sus amigos que Lynn gastaba dinero más rápido de lo que él podía ganarlo. Explicó que trabajaba todo el año haciendo todos esos trabajos temporales, a veces 2 o 3 veces al día, y nada más cobrar, la mujer corría a gastárselo todo. Es decir, que ella tenía un montón de tarjetas de crédito y gastaba. Mientras Lynn estaba casada con Glenn, conoció a Randy Thompson, un bombero de una ciudad vecina. La familia de Randy dice que Lynn mintió sobre su estado civil. Lynn nos contó que se había casado, pero que estaba divorciada. Nos lo dijo a todos nosotros, también a Randy. Pensábamos que era cierto. El primer móvil de Lynn para matar a Glenn era el dinero. Creo que un segundo fue estar con Randy Thompson. Las pruebas forenses sugerían que Lynn había puesto anticongelante en la comida de Glenn. Posiblemente en gelatina, puesto que se había hallado en su estómago durante la autopsia. Glenn cayó gravemente enfermo y murió.
Lynn cobró $150.000 de su seguro de vida, además de una pensión de $750 al mes. Sabía que ella no le amaba. Y sabía que no le esperaba nada bueno. Imagino que lo usó para todo lo que podía usarle y después se deshizo de él, pero jamás pensé que le hubiera matado. Unas semanas después del funeral de Glenn, Lynn se mudó con Randy Thompson. Aunque tenían 2 hijos en común, nunca se casaron legalmente. Probablemente porque Lynn habría perdido la pensión de Glenn Turner. Creo que por eso no se casó con Randy. Habría perdido la pensión al casarse. Así que no se casó. Es lista. Sabía que había dinero en juego. No pasó mucho tiempo hasta que Randy Thompson comentó a sus amigos, igual que hizo Glenn, que era infeliz con Lynn. Su forma de pelear era casi cómica, como perro y gato. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Le pregunté, ¿por qué la llamas? ¿Por qué le coges las llamadas? Verás, es la madre de mis hijos y bla, bla, bla. Y dije, vale, tú sabrás. Un empleado de un refugio local de animales declaró que Lynn quería comprar los productos químicos que usaban para la eutanasia de los gatos, pero que no quisieron vendérselos. No quería utilizar anticongelante otra vez. Estuvo investigando. Quería usar algo diferente para matar a Randy, pero no estaba segura de usar otra cosa. Y usó lo que ya había usado. Randy comentó a sus amigos que Lynn le había preparado la comida poco antes de ponerse gravemente enfermo. Un bocadillo de queso a la parrilla y té dulce. Los investigadores creen que el anticongelante estaba en el té. Un día después, Randy había muerto. No fue hasta después de su muerte que Lynn se enteró de que Randy había dejado vencer su seguro de vida de $200.000 apenas 11 días antes. Les dio etilenglicol. Me parece una muerte muy lenta y cruel. No es como disparar a alguien, cambiar de idea de repente y darle primeros auxilios. No hubo ayuda ninguna y tuvo todas las posibilidades de dársela, pero no lo hizo en ninguna ocasión. Cuando se cometieron estos homicidios, los anticongelantes tenían un sabor que podía disimularse fácilmente con productos dulces. La industria ha modificado los anticongelantes para que tengan un sabor desagradable. El jurado declara a la acusada Julia Lynn Womack Turner culpable de homicidio intencionado. En mayo del 2004, Lynn Turner fue condenada por matar a su marido, Glenn. 4 años después, en 2007, Lynn también fue condenada por el asesinato de Randy Thompson. Actualmente cumple cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Escuchar el veredicto inculpatorio fue muy difícil. No te gusta escuchar que tu nuera ha hecho algo así a nadie. A pesar del error matemático cometido en el laboratorio toxicológico, los científicos finalmente descubrieron la verdad sobre lo ocurrido a ambos, Randy Thompson y Glenn Turner. Fue un caso difícil de desentrañar, aunque se simplificó al tener 2 hombres relacionados con ella que habían muerto de la misma manera. Sin las pruebas forenses no tendríamos nada. No hubiera habido caso. No habrían sido más que puros rumores. Pero las pruebas forenses fueron decisivas. Fueron la maza que dictó sentencia. Las cámaras de seguridad del casino siguieron la pista de una joven poco tiempo antes de su desaparición. Una navegación por internet proporcionó algunas respuestas y una llamada de móvil reveló las demás. Los expertos dicen que quien quiera jugar debe saber 2 cosas. Primero, las probabilidades de ganar al juego elegido. Y segundo, que el casino siempre tendrá todas las probabilidades a su favor. Christy Wilson, de 27 años, creía poder cambiar las tornas en su juego favorito, el blackjack. Sus amigos dicen que tenía un talento innato con la baraja. Era una fiera con los números, un genio de las matemáticas. Le bastaba con echar una ojeada para evaluar la situación y calcular al momento las probabilidades. Había estudiado a fondo cómo jugar a ese juego, cómo mejorar su juego. En realidad era muy buena jugadora. El 4 de octubre del 2005, Christy acudió al casino Thunder Valley en Lincoln, California, para una velada de blackjack. 2 días después, el compañero de Christy, Danny Burlando, llamó a la policía para denunciar su desaparición. Burlando afirmó que Christy no había regresado del casino. Era bastante sospechoso. En todas sus conversaciones le producía una sensación muy ambigua, tanto de inocencia como de culpabilidad. Danny Burlando, de 31 años, era un vendedor de coches en El Paro que había conocido a Christy un año antes en la mesa de blackjack de un casino. Poco después, habían decidido irse a vivir juntos. La relación de Christy Wilson con su novio, Daniel Burlando,
Era bastante tumultuosa, por así decirlo. Vino a vernos y le descubrimos unas magulladuras. Bueno, yo no se las vi, fue mi mujer. Y me lo contó después, cuando ella ya se había ido. Y me entraron ganas de retorcerle el cuello a ese tipo. La policía encontró el coche de Christie en el aparcamiento del casino. Registró su apartamento, pero no aparecieron señales de violencia, ni prueba alguna de que tuviera la intención de marcharse. Dejó atrás todo tipo de objetos personales de uso diario, productos de tocador, ropa, medicación que tomaba regularmente. Además, había dejado a su gato algo muy importante para ella. Todo tipo de cosas que se habría llevado con ella si tuviera la intención de marcharse definitivamente. Todo era sospechoso. Un mes antes de la desaparición de Christie, ella y Danny tuvieron una pelea tan escandalosa que los vecinos llamaron a la policía. En aquella ocasión, la policía no pudo establecer cuál de los dos era el agresor, por lo que detuvieron a ambos por violencia doméstica. Ambos presentaban heridas. Al investigar el teléfono móvil de Burlando, la policía descubrió que había llamado al móvil de Christie 78 veces desde su desaparición. Ya hace 24 horas que hablé contigo por última vez. Me tienes muy preocupado. De alguna manera tengo la sensación de que te pasa algo grave. Podía haberle llamado 78 veces como un intento para demostrar su inocencia. Cualquiera puede denunciar la desaparición de una persona, aunque haya estado involucrado en su asesinato, para cubrirse y para parecer inocente. Los padres de Christie e incluso la policía se preguntaban si Danny Burlando había llegado finalmente demasiado lejos. Les dije, ese tipo me da muy mala espina. Hay un historial de violencia entre ellos. Ese tío me huele muy mal y quiero que le investiguen a fondo. En mi condición de familiar y policía a la vez, tenía la clara intuición de que había pasado algo muy grave. Christie Wilson había desaparecido después de una velada de juego en el casino. Como su padrastro era policía local, agentes de todo el sur de California participaron en la búsqueda. El Departamento de Policía de San José había coordinado una búsqueda a gran escala. Centenares y centenares de kilómetros cuadrados escudriñados a pie, por tierra, por aire, helicópteros, aviones. Fue una búsqueda muy amplia, tanto privada como públicamente. La familia de Christie estaba convencida de que había sido víctima de un juego muy sucio a manos de su novio, Danny Burlando. Los asesinos suelen deshacerse del cadáver en un lugar relativamente cercano del lugar del crimen, y yo estaba tan convencido de que había sido Danny que registré literalmente todo el vecindario, cerca de su casa y de los ríos de la zona. Danny Burlando parecía ser la única persona con motivos para atacarla. Su novio tenía cantidad de motivos. Ella estaba totalmente convencida de que debía cortar con él. Y es una situación típica entre las mujeres maltratadas. De alguna manera vuelven a caer en la relación, aunque sepan que no les conviene en absoluto. Burlando tenía una coartada parcial para la noche en la que desapareció Christie. Estuvo cenando en casa de sus padres, pero no podía dar cuenta de su paradero durante varias horas. Desde las 11:30 de la noche, cuando su amigo le dejó en su casa, hasta primera hora de la mañana, cuando empezó a llamar por el móvil, no teníamos a nadie que hubiera estado con él. Los investigadores pidieron al casino que revisara los vídeos de sus cámaras de seguridad para comprobar si Christie estuvo allí la noche de su desaparición. Tienen más de 700 cámaras grabando, tanto en el interior como en el exterior del casino. En realidad, pudimos ver su coche entrar en el aparcamiento. La vimos entrar a ella en el casino y pudimos seguirle el rastro durante las 6 horas en las que estuvo en el casino. Las cintas mostraban a Christie jugando al blackjack. No había indicio alguno de que Danny Burlando estuviera en el casino con ella. En cambio, sentado en la mesa de blackjack al lado de Christie, aparecía un hombre bajo y fornido, de pelo oscuro. Se notaba que se conocían. Podías ver que cuando ganaban, chocaban las manos para celebrarlo. Y a veces él le rodeaba los hombros con el brazo, como si intentara ligársela. Los empleados del casino dijeron que al principio Christie ganaba, pero al ir avanzando la noche, su suerte empezó a cambiar. También dijeron que estuvo bebiendo, pero no en exceso. Un detective estudió la cinta del casino y creo que contó 17 sorbos distintos de algo que parecía ser una bebida alcohólica en toda la noche. No parece mucho. Su comportamiento cambió notablemente hacia el final de la velada. Christie era una clienta habitual del casino, pero a los empleados les extrañó su comportamiento aquella noche. Según parece, estuvo realmente desagradable aquella noche, pero en la cinta solo pude observar su actitud física, no oír sus palabras, y pude ver cómo se ponía rígida, cómo se movía de forma distinta. Algunos empleados incluso hablaron de pedirle que abandonara el casino. Pero el vecino de mesa de Christie intervino.
La persona en cuestión intervino y dijo, no pasa nada, ya me encargaré yo de ella, no se preocupen. Por suerte, las cámaras de seguridad del casino dieron una pista sobre la identidad de aquel hombre. Había utilizado su tarjeta de jugador, la había empleado con una máquina tragaperras unos 10 minutos antes de empezar a jugar en la mesa de Christy Wilson. Con esta tarjeta los clientes pueden acumular crédito y obtener obsequios especiales del casino. Por lo tanto, a través de aquella tarjeta utilizada en aquella máquina tragaperras concreta, pudieron identificar a aquel individuo. Se trataba de Mario García, de 53 años, ejecutivo de una empresa informática de productos sanitarios. Hasta cierto punto no parecía sospechoso, pero mi experiencia profesional me dice que nunca se sabe. Sus ingresos eran muy elevados. Trabajaba en una empresa muy importante. Era responsable de un proyecto muy ambicioso de esta empresa. Estaba casado. Tenía 2 hijos, de los que se ocupaba mucho. Jugaba al fútbol y además era entrenador. Las cámaras de seguridad del casino demostraron que Christy y García salieron del casino a la misma hora, hacia la 1 de la mañana. Las cintas también mostraron que García se marchó en su coche solo. En cambio, el coche de Christy no se había movido. No llegó a coger el coche. Simplemente desapareció en aquel aparcamiento. Ahora, la policía tenía 2 sospechosos en la desaparición de Christy Wilson. El primero era el novio que vivía con ella, Danny Burlando, que no tenía coartada para la madrugada del día de su desaparición. Registraron su casa, registraron su coche. Fue investigado minuciosamente. Se analizaron sus llamadas telefónicas. Se investigó su paradero a partir de las llamadas de su móvil. La policía científica analizó e investigó su ordenador. Pero la policía no pudo encontrar prueba alguna que involucrara a Burlando con su desaparición. El otro sospechoso era Mario García, que estuvo jugando blackjack con Christy en el casino. Christy y García se marcharon del casino a la misma hora, hacia la 1 de la madrugada. Fue muy importante encontrar a esa persona en el vídeo. Sin esta información no habríamos tenido la menor idea de lo que había sucedido y seguramente hubiéramos seguido sospechando, hasta el día de nuestra muerte, que Danny estaba involucrado. Pero las investigaciones de la policía revelaron que Mario García tenía un oscuro pasado. 25 años atrás había sido detenido por el secuestro de una exnovia. Se la había llevado a otro lugar, donde la violó en su propio coche. Luego la hizo entrar en la casa y volvió a violarla. Y en algún momento le introdujo el cañón de una pistola en la boca y apretó el gatillo. Por suerte, la pistola no estaba cargada. Increíblemente, García solo fue acusado de un delito menor y salió en libertad condicional. Al parecer, Mario García tenía un problema con sus relaciones sentimentales. También estuvo involucrado en un sospechoso accidente de coche con otra de sus novias y su madre. Ambas viajaban en el coche de García cuando el vehículo cayó en un río. Testigos oculares contaron que habían visto un coche que se detenía en el arcén de la carretera y que luego se había lanzado sospechosamente hacia el río. Mario García fue el único superviviente. El cadáver de su novia Lynette apareció varado en la orilla una semana más tarde. Su madre, atrapada en el coche, también se había ahogado. Cuando la policía interrogó a García sobre la desaparición de Christy Wilson, afirmó no saber nada del asunto. Dijo que habían salido andando juntos hasta el aparcamiento donde cada uno había seguido por su lado. Las cámaras de seguridad no pudieron confirmar este extremo, puesto que no eran fijas y barrían todo el aparcamiento. Sin embargo, el coche de García estaba provisto de un accesorio especial que permitía establecer el momento en que había abierto el coche y había arrancado. Las luces de su Toyota Camry se encienden 4 veces. 4 veces significa que las 4 puertas están abiertas. Había un segundo lapso de tiempo de 3 minutos y 41 segundos. Subió o abrió las puertas y encendió los faros delanteros para arrancar. Durante ese periodo de tiempo, creo que ella estuvo inmovilizada de alguna manera, probablemente en el asiento trasero. García afirmó que se había dirigido directamente a su casa, pero si esto era cierto, había salido del aparcamiento en la dirección equivocada. La cinta de vídeo demostró que había girado a la derecha al salir del casino, es decir, en la dirección opuesta de la que había dicho. Además, García afirmó haberse quedado en casa acostado toda la noche hasta salir a trabajar a las 8:30 de la mañana siguiente. Su mujer no quiso hablar con la policía, pero las llamadas registradas en su teléfono móvil indicaron que García no estaba en su casa a las 8:30. Pudimos descubrir que a las 7:51 de la mañana había llamado al móvil de su mujer. La llamada había sido transmitida por una torre celular al norte de su residencia. García también declaró haber llegado a su despacho a tiempo para asistir a una cita a las 9. Pero sus colaboradores recordaron que aquella mañana había llegado tarde, hacia las 10, y que además presentaba graves arañazos en la cara.
Las primeras palabras que salieron de la boca de sus empleados fueron: ¿quién le ha pegado? Espero que el otro esté todavía peor. Es decir, estuvo perfectamente claro aquella mañana que estaba herido. Era muy significativo que la noche anterior, en el casino, no se le observara herida alguna en la cara. García dijo a la policía que se había hecho los arañazos trabajando en el jardín. Parece que alguien le haya dado un puñetazo bajo el ojo. He tenido un accidente con un tractor y un árbol. Lo de la cara me lo he hecho con un árbol hiedra venenoso. No parecía plausible. No conozco a mucha gente que se dedique a podar árboles entre la 1:30 y las 8 de la mañana aproximadamente, cuando se supone que debe estar preparándose para acudir a una reunión. La policía pidió a Connie Mitchell que revisara las fotos de las heridas de García. Estoy especializada en medicina de emergencia, por lo que es obvio que vemos cantidad de heridas. Mitchell estaba especialmente interesada en la situación de las heridas de García. Los 4 arañazos paralelos en el lado izquierdo de su torso y su cara. En este caso, es importante que sea el lado izquierdo, porque si se trata de una víctima diestra, es más probable que su mano derecha arañe el lado izquierdo del agresor cuando lucha para escaparse. Christy Wilson era diestra. Y los arañazos seguían una pauta uniforme, mientras que las heridas resultantes de un accidente son más irregulares. Cuando ves un motivo claramente geométrico, como el de las huellas de unas uñas, es imposible que hayan sido causadas por la caída de un árbol. Mitchell estaba convencida de que los arañazos habían sido causados por otra persona en el curso de un violento forcejeo. Christy había dejado un mensaje para sus seres queridos, su familia, los investigadores, la policía científica. A continuación, los expertos forenses registraron el ordenador doméstico de García y encontraron más pruebas incriminatorias. Descubrimos que había visitado un sitio web sobre toxicología forense, sobre pruebas de armas de fuego forenses y también un sitio web sobre las drogas a emplear en un caso de violación. Pero si el responsable de la desaparición de Christy era Mario García, los investigadores se topaban con un obstáculo insuperable para acusarle. Sin el cadáver, no podían demostrar que Christy hubiera muerto. No tan solo no teníamos el cadáver, sino tampoco una confesión, ni un testigo, ni dónde se había cometido el asesinato, ni cuál había sido el arma. El principal sospechoso en la desaparición de Christy Wilson era Mario García, que había estado con ella en el casino la noche en que había desaparecido. Los investigadores obtuvieron una orden judicial para registrar el coche de García, pero ya lo habían limpiado a fondo. Las alfombrillas del coche y el maletero habían desaparecido. Algo muy sospechoso de momento. Pero no todo se elimina al limpiar, aunque sea incluso con el aspirador y con agua y jabón. Había un punto descolorido, amarronado en el asiento. Parecía simplemente una mancha de suciedad. Un análisis presuntivo indicó que se trataba de sangre. Pero el producto antimanchas de los asientos impedía sacarle el ADN. No pude analizar el ADN de la mancha de sangre, porque la muestra llevaba un inhibidor. Un inhibidor es algo que impide sacar el ADN de una muestra. La policía científica también encontró rastros de sangre en las fibras de la costura entre los asientos y salpicaduras de sangre en la puerta del pasajero. Las salpicaduras eran el resultado de un incidente a velocidad entre intermedia y elevada. De ahí el aspecto de las salpicaduras. También hicieron otro descubrimiento. 2 cabellos. Uno en el maletero y el otro en la manija de la puerta del pasajero. El ADN de los cabellos encontrados en el coche de Mario coincidía con el de los cabellos en el cepillo de Christy. La probabilidad de que se tratara de otra persona con el mismo perfil de ADN era de 1 entre 320 trillones en individuos caucasianos. Pero eso no era todo. La sangre en el coche de García era una mezcla de la de Christy y la suya. Prueba evidente de que había existido contacto físico entre ellos. García declaró a la policía que Christy no había subido a su coche. Los investigadores estaban seguros de que se trataba de un asesinato no premeditado. García había conocido a Christy en la mesa de blackjack, se había hecho amigo de ella y quizá había introducido alguna droga en su bebida para poder violarla más tarde, puesto que los empleados del casino habían detectado un abrupto cambio en su comportamiento. Poco después de la 1 de la mañana, Christy y García abandonaron el casino. García abrió su coche y durante los siguientes 3 minutos y 41 segundos, las cámaras tocaron en otra dirección.
Los investigadores creen que fue entonces cuando el hombre agarró a Christie y le golpeó la cabeza contra la puerta, creando salpicaduras de sangre y dejando un cabello bajo la manecilla de la puerta. Obligó entonces a Christie a tumbarse en el asiento trasero y salió del aparcamiento sin despertar sospechas. García se dirigió hacia una zona al norte de su residencia, donde seguramente se produjo otra escaramuza. Se golpearon y arañaron mutuamente, dejando rastros de su sangre en el coche y marcas en la cara y el torso de García. Al parecer, el asesino metió entonces el cuerpo de Christie en el maletero, donde la chica dejó un solo cabello. El paradero de García a las 7:51 pudo establecerse gracias a la llamada que realizó a su mujer por el teléfono móvil. Prueba de que no se encontraba en casa, como había declarado. Pero el lugar donde había dejado el cuerpo de Christie seguía siendo un misterio. Hay tantos elementos perturbadores en este caso, pero este es el peor, el que más afecta a la familia, que no puede dar su descanso final a su hija, o por lo menos a los restos mortales de su hija. Los miembros del jurado de la causa judicial antes mencionada declaran al acusado Mario Flavio García culpable del delito que figura en el punto 1 de la acusación. En enero de 2007, Mario García fue juzgado y declarado culpable del asesinato de Christie Wilson con una condena de 59 años de cárcel. Soy inocente. No maté a Christie Wilson. Las pruebas forenses contribuyeron a resolver el caso, pero también fue gracias a Christie Wilson. En este caso, Christie Wilson era la testigo silenciosa. Estuvo presente en el juicio, hablándonos a través de las marcas que había dejado en la cara y el torso de Mario García. Se lo dije en nombre de la familia. Al final del juicio le dije a Mario, de acuerdo, has ganado, la has matado, pero ella te ha dejado las marcas que te meterán en la cárcel para el resto de tu vida y que salvarán a otras mujeres. Una profesora de instituto desapareció misteriosamente. ¿Se fue de vacaciones sin avisar a nadie? ¿O se la llevaron en contra de su voluntad? ¿Pudo la ciencia forense encontrar la respuesta? No todos los estudiantes prosperan en las escuelas tradicionales. Para los jóvenes de San Antonio, Texas, la Academia Robbins es una alternativa al instituto para quienes necesitan una ayuda adicional. Robbins cuenta con dos tipos de estudiantes. Estudiantes que sencillamente no aprenden en el entorno de los institutos tradicionales y estudiantes que suspenden por la falta de disciplina, la asistencia y el comportamiento. Diane Tilley, de 58 años, era una de las fundadoras de la escuela. Su éxito con alumnos problemáticos le valió el apodo de operadora de milagros. Diane Tilley era la clase de profesora que cree en sus estudiantes y ve su potencial, y ellos respondían a eso. Y había algo en ella que la facultaba para trabajar con estos individuos y obtener lo mejor de ellos, motivarlos y mejorar su autoestima. El día antes de Acción de Gracias, en el 2004, Diane Tilley no fue a la escuela a la hora habitual, así que sus compañeros acudieron a su casa a ver qué sucedía. Llamaron a la puerta y nadie respondió. Al mirar por la ventana vieron que todo estaba patas arriba, se alarmaron. Llamaron a la policía al lugar de los hechos y determinaron inmediatamente que se había cometido un robo. La han saqueado. Todo está revuelto. En la casa lo habían revuelto todo de arriba a abajo. Incluso el armario ropero también lo habían registrado. Empecé a hacerme preguntas, a ver qué ha podido pasar, qué le ha ocurrido a esta mujer, dónde está y por qué su casa está así. En la casa faltaban los aparatos electrónicos, así como el revólver Magnum 357 que Diane tenía para protegerse. El primer mal presagio fue el boquete de una bala en el sofá que había acabado en la habitación de enfrente. Indicaba el uso de la violencia desde el principio. Los técnicos de la policía no hallaron huellas en la casa de Diane, y el coche de Diane había desaparecido. La ausencia de muestras de sangre ofrecía la posibilidad de que Diane no estuviera en casa en el momento del crimen. Por eso no perdí la esperanza de que apareciera por la puerta y exclamara: ¿qué hacéis aquí? ¿Qué le ha ocurrido a mi casa? Pero otras pistas señalaban un conflicto. En el dormitorio, los detectives hallaron el envoltorio de un preservativo vacío en el suelo y un par de zapatillas de deporte, una de ellas sin cordón.
El monedero de Diane estaba en la casa, pero faltaba su tarjeta del banco. Sobre la mesa de la cocina, los investigadores recogieron 3 comprobantes de retiro de dinero con fecha de la noche anterior, en torno a las 20 horas. Interesantemente, los 3 intentos fallidos con un PIN erróneo. Pero ¿quién olvida su número PIN 3 veces y saca un comprobante de la transacción? Había algo que no cuadraba. Por lo tanto, los investigadores decidieron tender una trampa. Solicitaron al banco de Diane que mantuviera la cuenta activa. Muchos bancos no hubieran colaborado, sabiendo que esta tarjeta probablemente se usaría para transacciones fraudulentas. Muchos habrían puesto fin al asunto. Estaba deseando que alguien usara la tarjeta, que la usaran para poder cerrar el círculo y dar con él, y con suerte también encontrar a Diane Tilley. La desaparición de Diane Tilley ocupó titulares en San Antonio, Texas. Había ayudado a muchos estudiantes con problemas de aprendizaje y en ese proceso hizo muchos amigos. La mayor parte de estudiantes no cuenta a sus profesores sus problemas, pero a ella sí. Diane era madre divorciada de 2 hijos ya adultos. Vivía sola, lo que explicaba que nadie supiera dónde estaba. Los investigadores hablaron con su novio, un juez del tribunal municipal que vivía en Dallas a 480 kilómetros. Informó a la policía de que había estado en Dallas la noche anterior y que había hablado con Diane a las 6 de la tarde. Los registros telefónicos confirmaron su declaración. Tenían una relación formal. No era una persona vengativa o dispuesta a herirla de un modo u otro. Estaba muy preocupado por su bienestar. La policía comprobó las líneas aéreas y no halló pruebas de que Diane hubiera tomado un vuelo a Dallas ni a ningún otro lugar. Y tuvo que tomar en consideración que alguno de los estudiantes de Diane la hubiera podido agredir. Fue un factor que valoramos muy delicadamente. Sus estudiantes eran chicos problemáticos, jóvenes difíciles, como decía, algunos con antecedentes como miembros de bandas y cosas por el estilo. Mientras los investigadores estudiaban esta posibilidad, les quedaba una única pista segura por seguir: los comprobantes de la tarjeta encontrados en la mesa de la cocina de Diane. El código de los recibos identificaba el cajero que había rechazado la tarjeta. Estaba en una estación de servicio Shell a solo 1 kilómetro de la casa de Diane. Afortunadamente, había cámaras de seguridad de alta resolución. Pudimos observar a un individuo dirigiéndose al cajero, intentando usar la tarjeta y salir del lugar con los 3 recibos de las transacciones denegadas en la mano. El hombre era de color o hispano, alto y delgado. 20 minutos más tarde, una joven utilizó la tarjeta de Diane en otro lugar. Y esta parecía ser una joven hispana o de color. No se pudo determinar entonces. Algo corpulenta. Probablemente entre los 17 y 20 años, con una camiseta a rayas. En esta ocasión, la chica conocía el número PIN correcto y sacó $400 de la cuenta de Diane. Pensé, caramba, qué atrevida. O qué tonta. Y luego pensé, estupendo, no es más que un delincuente que hace su trabajo y le cogeremos. Y los dos conducían lo que parecía ser un Cadillac Fleetwood parecido al coche de Diane Tilley. Pocas horas después, un motorista halló el coche de Diane en llamas en un terreno abandonado. Cuando llegué al lugar y vi cómo apagaban el coche, recuerdo que pensé, por Dios, que no esté en el maletero de ese coche. Por suerte, no estaba allí. Otro testigo vio una camioneta blanca abandonar el lugar, pero no logró anotar la matrícula. Dieron las mismas descripciones de los sospechosos que teníamos en los vídeos de vigilancia. De nuevo en casa de Diane Tilley, los investigadores descubrieron parte de una huella en una botella de licor. Creo que llevaron guantes la mayor parte del tiempo que estuvieron en la casa. Aparentemente se quitó los guantes solo para saborear un trago del whisky que Diane Tilley tenía en la cocina y así dejó su huella en la parte inferior de la botella. Los investigadores ansiaban encontrar al hombre y a la chica que estaban usando la tarjeta de Diane. Sabían que la vida de Diane podría depender de ello. Estamos todos sin aliento. Se está rezando mucho y hoy os garantizo que la encontraremos. Estoy furiosa y quiero saber dónde está.
Y la echo de menos. Me da miedo salir. No hemos encontrado el cuerpo. Tampoco había cantidades considerables de sangre. Algo se nos escapa. Los principales sospechosos en la desaparición de Diane Tilly eran el hombre de mediana edad y la joven, que fueron vistos por última vez conduciendo una camioneta blanca. Todos los policías de la zona estaban en guardia. Y no pasó mucho, hasta que un policía detuvo a 2 personas que se correspondían con la descripción en el aparcamiento de un motel. Fueron identificados como Bill Cruz, de 15 años, y su padre Ronnie Neal, de 33. Ambos negaron cualquier implicación en la desaparición de Diane Tilly, pero admitieron haber robado el coche. Contó que estaba en un lavado de coches. Encontré el coche de Diane Tilly. Dijo, no se lo creerá, pero el coche estaba en marcha y la puerta estaba abierta con todas sus cosas dentro y no me pude resistir. Pero ¿cómo se hizo con la tarjeta de Diane? Lo único que declaró fue que en la guantera del coche había encontrado la tarjeta de Diane adosada a un papel donde constaba el número PIN. Sabía que mentía. Quiero decir que se entendía por su lenguaje corporal que todo lo que salía por aquella boca era mentira. Neal explicó que seguía la desaparición de Diane en las noticias y que no quería que lo relacionaran. Así que se deshizo del coche. Su declaración no tenía ningún sentido. No era más que un hombre aferrado a su esperanza. La comprobación de sus antecedentes reveló que Neal tenía múltiples condenas por atracos y había sido puesto en libertad recientemente tras un uso indebido de las armas. Y la policía descubrió un vínculo entre Diane Tilly y Ronnie Neal. Ronnie conoció a Diane cuando trabajaba de jardinero. Al parecer, Diane le había contratado para algún trabajo en su jardín. Las huellas de Ronnie Neal coincidían con la huella parcial hallada en la botella de licor en casa de Diane. Y comprobando el registro de llamadas del móvil de Neal, advirtieron una llamada a su exmujer la noche del secuestro de Diane Tilly. Coge su teléfono móvil. Llama a Elisa Stanley, la madre de Bill Cruz, y de hecho tenemos la llamada registrada en una torre. La torre estaba a unos 25 kilómetros de la casa de Diane Tilly. Una torre de repetición que abarcaba cientos o miles de hectáreas. Aún así, daba pie a especular. Creo que estaba junto al cadáver de Diane Tilly cuando llamó a Elisa Stanley. Al ser preguntada, Elisa Stanley confirmó la llamada, pero dijo no saber nada del secuestro de Diane. Según la señora Stanley, Neal le contó que había conseguido dinero y le pidió que fueran de compras. A pesar de esta prueba, Ronnie Neal rechazó colaborar. Así que la policía se centró en su hija Bill. Ella también rehusó colaborar, al menos al principio. Recuerdo enfadarme mucho con Pearl Ann por lo sucedido con Diane Tilly y decirle que todos los días de su vida, sin excepción, recordaría lo sucedido. Y después de 10 días detenida, Bill condujo a la policía hasta el cuerpo de Diane. Era la zona en la que Ronnie Neal había realizado la llamada. Un terreno abandonado lleno de matorrales a 25 kilómetros de la casa de Diane. Aunque el cuerpo estaba muy descompuesto, era evidente que había recibido varios impactos de bala. Estaba maniatada con un cordón de zapatos azul oscuro de poliéster, similar al que faltaba en las zapatillas de deporte de Diane. Ambos cordones tenían los mismos puntos diminutos con agente deslustrador, añadido a fibras sintéticas para reducir el brillo. Y había otras similitudes. Los trozos de plástico en las puntas de los cordones se llaman herretes. Los herretes tienen la misma medida y el mismo color en ambos cordones. El expediente dental confirmó que era el cuerpo de Diane Tilly. Todo el mundo tuvo una reacción tremendamente emotiva. Fue muy deprimente. De verdad lo fue. Fue muy triste. Parecía que nada pudiera ayudar a salir de esta historia. Nada bueno que hiciera olvidarlo. Dentro de la habitación del motel de Neal, los investigadores encontraron el revólver 357 de Diane, su equipaje y los aparatos electrónicos. Las balas extraídas del cuerpo de Diane estaban muy dañadas, pero la base permanecía relativamente intacta. No tenía la bala completa, pero al menos tenía la circunferencia de la base entera, que es lo que examiné. Los expertos en balística pudieron distinguir las marcas y surcos en la base de las balas letales.
Las balas disparadas con el revólver de Diane coincidían con las que la habían matado. Se buscan las marcas que coinciden. Deben tener el mismo tipo de carácter, es decir, la profundidad y la anchura y el espacio entre ellas. A pesar de estar muy descompuesto, los científicos recuperaron una muestra en el cuerpo de Diane que correspondía con el perfil del ADN de Ronnie Neal. Una prueba de una agresión sexual. Finalmente, Peale relató a los investigadores todo lo sucedido con Diane Tilley. Una historia muy difícil de creer. Tras encontrar el cuerpo de Diane Tilley, la policía arrestó a Ronnie Neal, de 33 años, y a su hija de 15, Peale Cruz, y fueron acusados de secuestro y asesinato. Los investigadores descubrieron que Ronnie Neal había trabajado como jardinero para Diane y que ella incluso le había regalado un columpio que ya no necesitaba. Diane se cuidó de captar la atención de Peale cuando fueron a buscar el columpio. Le dijo algo así a Peale como, me gusta tu esmalte de uñas, es bonito. Y creo que preguntó a Peale a qué escuela iba. Peale Cruz declaró a los investigadores de que ella y su padre habían planeado robar a Diane casi desde el principio. Bueno, es una historia muy perturbadora. Es perturbadora en muchos sentidos. No es una historia fácil de digerir. La noche del asesinato, Peale llamó a la puerta de Diane y le contó que su camioneta se había averiado cerca de allí, pidiéndole usar el teléfono. Una vez dentro, Peale sacó una pistola y luego abrió la puerta lateral a su padre. Neal ató las manos de Diane con uno de los cordones de sus zapatillas de deporte. Después, le robó la pistola y la tarjeta del banco. Neal se tomó un trago de whisky, dejando restos de huellas en el culo de la botella. Entonces pidió a Diane el número PIN de la tarjeta. Mientras Peale vigilaba a Diane, Neal fue al cajero a retirar dinero de la cuenta de Diane. Fue cuando descubrió que Diane no le había dado el número correcto. Así que regresó a la casa y amenazó con matar a su gato, a menos que le diera el número PIN correcto. En algún momento, Neal lanzó un disparo de aviso en el sofá. Diane le dio el número correcto y soltó al gato. Neal dejó los comprobantes rechazados del cajero sobre la mesa del comedor, llenó el coche de Diane con pertenencias robadas y la agredió sexualmente. Después, los tres, Ronnie, Peale y Diane, se fueron en el coche de ella. Encontraron otro cajero. Y esta vez, Peale logró retirar $400 de la cuenta de Diane con éxito. De allí, llevaron a Diane hasta el terreno abandonado. Las últimas palabras de Diane fueron de clemencia. La última cosa que Peale escuchó decir a Diane fue, bendice a esta criatura. Según los registros del teléfono móvil, Neal, de pie junto al cuerpo de Diane, llamó a la madre de Peale para decirle que había conseguido algo de dinero y sugirió que fueran todos de compras. Más tarde, Neal se deshizo del coche de Diane incendiándolo, pensando haber destruido todas las pruebas forenses. Pero aún así dejaron muchas otras. Si el Estado no ejecuta a Ronnie Neal, será una auténtica parodia. El jurado declara al acusado, Ronnie Joe Neal, culpable de asesinato. En abril de 2006, Ronnie Neal fue procesado y condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a muerte con inyección letal. A Peale se le perdonó la vida por su testimonio. Fue condenada a 30 años de prisión. Si se espera que un adolescente se rehabilite mientras está encarcelado, me temo que no es el caso de Peale. Es una chica completamente trastornada y maltratada. Los psicópatas no nacen, se crean, y Peale Cruz ciertamente fue creada. La gente que conocía a Diane Tilley se consternó por la ironía. Peale
Era exactamente la clase de persona a la que Diane había dedicado su vida. Diane hubiera conectado con ella y la habría ayudado a tomar otra dirección. Al final, la declaración de Phil Cruz ayudó, pero los investigadores afirman que podrían haberles condenado sin ella. No dependíamos de la declaración personal de nadie. Haciendo subir al estrado a los científicos habría bastado para condenar a este hombre. Como no conocen la ciencia del mismo modo que nosotros la conocemos, estos delincuentes no piensan. Y esa es nuestra ventaja. Haz lo que sea necesario, porque estoy seguro. Es imposible que dos jóvenes fallezcan de la misma manera. Al ser interrogada, Lynn Turner declaró que era una trágica coincidencia, y los fiscales municipales no encontraron rastros que conectaran ambas muertes. Después de todo, Lynn Turner no tenía antecedentes penales. De hecho, pensé que Lynn había tenido muy mala suerte por haber tenido una relación con dos hombres fallecidos del mismo modo. Y los amigos declararon que la pareja de hecho de Lynn, Randy Thompson, tenía un seguro de vida muy bajo, apenas $35.000, insuficiente para matar por ello. Y los análisis toxicológicos de ambos, Randy Thompson y Glenn Turner, no hallaron restos de drogas ni alcohol en el cuerpo. Seguimos sospechando que algo que ella había hecho le había provocado la muerte. Pero bueno, yo solo soy policía, no soy forense, no podía probarlo. Luego, los investigadores descubrieron un hecho alarmante. Aunque el seguro de vida de Randy Thompson estaba apenas valorado en $35.000, Lynn se apuró por cobrarlos. Gracias al registro de llamadas del móvil, pudimos determinar que el día del funeral de Randy, entre la hora de la misa en la iglesia y el oficio religioso en el cementerio, Lynn intentó contactar con la compañía de seguros. Tal vez hubiera más coincidencias en la muerte de estos hombres de las que parecía al principio. Lynn tenía que ver con todo aquello, porque es imposible que dos jóvenes, un agente de policía y un bombero, mueran jóvenes sin que alguien intervenga. ¿Qué probabilidades hay de que dos funcionarios de 30 y pocos años mueran bajo misteriosas circunstancias de una cardiopatía? La región sureste del país es la primera en enfermedades cardiovasculares de la nación, en la arteria coronaria. Por ese motivo, atribuí la muerte repentina a su enfermedad cardíaca. A nosotros nos costaba creer eso, porque nunca antes había tenido problemas de corazón. Estaba destrozada. Fue una experiencia que no se la deseo a nadie. Randy murió dejando a su pareja de hecho, Lynn, y a dos hijos pequeños. Tenía tan solo 32 años. Lo último que dijo fue, ¿crees que voy a morir? Con el tiempo, la familia de Randy Thompson y sus amigos fueron superando lentamente su muerte inesperada. Hasta que unas semanas después, la madre de Randy recibió una carta de una desconocida. La madre de un policía fallecido de la ciudad colindante. El contenido de la carta era espeluznante. La acompaño en el sentimiento por la muerte de su hijo Randy. Mi hijo Glenn murió hace 6 años misteriosamente. Realmente no sabía qué pensar. Lo que me contó coincidía exactamente con lo ocurrido a Randy. Pocas semanas después de la muerte de Randy Thompson, su madre recibió una carta. La acompaño en el sentimiento por la muerte de su hijo Randy. Era de una mujer que decía que su hijo había muerto en circunstancias similares y sugería que ambas muertes estaban de algún modo relacionadas. Estaba aterrorizada porque su hijo y el mío habían fallecido exactamente de la misma manera. El informe del hospital, los informes de la autopsia, todo era exactamente igual. Nita Thompson no me creía, solo repetía, no puede ser cierto. 6 años atrás, Glenn, un agente de policía, tuvo los mismos síntomas que Randy Thompson. Estaba tan enfermo, le temblaba la voz al hablar. Me contó que tenía un virus estomacal muy fuerte, que no se le curaba.
vomitaba, no podía parar de vomitar, tenía diarrea y básicamente decía... Nuestro departamento no es poco corriente que jóvenes hombres de la edad de Thompson sufran cardiopatías graves. Los análisis toxicológicos de la primera víctima, el policía Glenn Turner, no reveló signos de alcohol ni drogas ilegales en el cuerpo. Pero durante la autopsia de Randy Thompson, el médico forense halló cristales de oxalato de calcio en los riñones. Podían ser residuos de medicamentos recetados o podían ser un signo de envenenamiento. Inmediatamente fui hacia mi mesa y marqué el número del departamento de toxicología y pedí que realizaran un análisis de etilenglicol. Etilenglicol es el nombre químico del anticongelante. Cuando obtuvimos la muestra de Randy Thompson y la analizamos en busca de etilenglicol, los resultados no revelaron una cantidad significativa del mismo. Pero al médico forense le costaba creerlo. Me parecía muy extraño, rarísimo. Entonces el doctor Koponen descubrió lo ocurrido al primer marido de Lynn Turner, Glenn, hacía 6 años. Tuvo una corazonada y revisó el informe de la autopsia de Glenn Turner. Estudié todos los tejidos y polaricé el pulmón y el riñón como suelo hacer en todos mis casos y para mi sorpresa hallé cristales de oxalato en los riñones de Glenn Turner. Así que el doctor Koponen regresó al laboratorio de toxicología y pidió que comprobaran otra vez los resultados de los análisis en las muestras de tejido de Randy Thompson. Y el laboratorio descubrió que habían cometido un error matemático. Me di cuenta rápidamente de que había cometido un error al calcular la concentración de etilenglicol en la sangre de Randy Thompson. Y de hecho, ya no presentaba un factor 10. Cuando corregimos adecuadamente el error matemático que yo había cometido, de repente alcanzó un nivel de etilenglicol letal. Llevo haciendo esto por lo menos 20 años y es la primera vez que me ocurre un La muerte prematura de un joven bombero levantó sospechas. Que un policía joven muriera de la misma manera no era una coincidencia. Los científicos se preguntaban si estos diminutos cristales serían la causa. El oficio de bombero es extremadamente peligroso y para Randy Thompson el año 2000 fue especialmente problemático. Primero, apagó el fuego de un camión en Cumming, Georgia, y se rompió la nariz. Al operarse para arreglarla, desarrolló una infección de estafilococo mortal. Los doctores informaron que era una infección muy grave. Puede provocar la muerte. Randy sobrevivió, pero sus problemas de salud persistieron. Un amigo le encontró tendido en el suelo de la cocina vomitando y confuso. Empezó a tener alucinaciones. Me miró y dijo, vuelve a la maldita jaula. Le miré y pregunté, ¿qué? ¿Métete en la jaula? ¿Qué estás diciendo, Randy? He dicho que te metas en la jaula. Y me di cuenta de que creía que hablaba con su pájaro. Le diagnosticaron un virus estomacal grave. Pero se fue recuperando poco a poco gracias a la ayuda de su pareja de hecho, Lynn. Cada vez que hablábamos parecía más y más sano. Me contó, Lynn me hizo queso a la parrilla con té dulce. Dijo, lo toleré bien, no devolví. Muy bien, Randy, le dije, eso es bueno. Puede que ya estés curado y saldrás de esta. 2 días después, su estado empeoró y Randy Thompson murió. Horrible. Unos hijos que perdieron a su padre sin razón. Un hombre arrebatado de una carrera que amaba sin razón. En la autopsia de Randy, los análisis toxicológicos no hallaron rastros de drogas ni alcohol en el cuerpo, pero el médico forense encontró indicios de problemas en el corazón. Tenía el corazón dilatado, sufría alguna enfermedad importante. Que nunca había estado tan enfermo. También sufría de confusión y tenía alucinaciones. Su mujer explicó que había pasado muy mala noche. Se levantó y tuvo alucinaciones. Empezó a dar vueltas por la casa. Sacó el arma. Creía que había intrusos fuera, intrusos que intentaban entrar en la casa. La mujer de Glenn consiguió meterlo en la cama. A la mañana siguiente parecía estar mejor. Me llamó para decir que iría a trabajar al día siguiente. Y como parecía haberse repuesto, pensé que sería bueno. Pero unas horas después, Glenn Turner murió. El médico forense declaró en la autopsia que había muerto con un latido irregular. Y él nunca había tenido problemas con eso. La madre de Glenn Turner sospechó inmediatamente que había sido un asesinato.
Pidió a sus amigos del orden público que investigaran su muerte, pero no llegó a ninguna parte. Insistían que había muerto de causa natural y que no había motivo para llevarlo más allá porque cuesta mucho dinero y que no se había cometido ningún crimen. Yo sospeché algo raro tras su muerte, pero el forense declaró que era lo que era, y no soy médico forense, así que no me quedaba otra que aceptarlo. Y así quedó hasta 6 años después, cuando la familia Turner se enteró de que Randy Thompson había muerto de la misma manera. Era difícil de entender que 2 funcionarios en 2 ciudades vecinas, ambos con 30 y pocos años, murieran tan repentinamente. Hasta que las 2 familias descubrieron que tenían algo más en común. Ambos hombres convivían con la misma mujer cuando murieron. Lynn Turner. Como un rayo agarré el teléfono y llamé al jefe de la investigación y básicamente le dije: ve para allá y acordona el apartamento.